Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más, una semana más a mi canal para hablar de dibujo y hoy vamos a hablar de la estructura. Hoy voy a hablar sobre un tema con el que he coqueteado en casi todos mis vídeos, pero que nunca me he parado a explicarlo de forma más profunda, más dedicada. Y es, como ya habrás visto, la estructura y el mapeado de los cuerpos dibujados. De una forma simplificada, la estructura de un cuerpo es un poco como el chasis de este mismo. Es como un conjunto de partes o piezas unidas entre sí que permiten el funcionamiento de este último. En el dibujo, saber estructurar es tan básico como importante. Comúnmente, saber estructurar es un poco como fraccionar y reemplazar las formas utilizando figuras sencillas de entender, por lo general figuras geométricas, para conocer su posicionamiento en el espacio, ángulo o perspectiva. Las formas y maneras de estructurar dependen ya de cada artista. Para los artistas menos experimentados siempre se les recomienda, como acabo de decir, utilizar formas geométricas con ángulos duros, con ángulos rectos, para entender mejor el volumen. De una forma un poco más sencilla de explicar, siempre hablando del cuerpo humano, es un poco como reemplazar los miembros del cuerpo por cilindros, esferas, cuadrados, lo que tú quieras. Lo interesante, lo importante es que los puedas entender fácilmente. Aquí de fondo irás viendo el dibujo de la estructura de un cuerpo femenino representado en dos perspectivas distintas, pero guardando la misma posición. En otras palabras, estamos observando el mismo personaje desde dos puntos de vista distintos. El hecho de saber estructurar con formas sencillas es lo que va a permitirnos entender mucho más fácilmente las distintas formas que conforman un cuerpo, en este caso un cuerpo humano, pero puede ser de cualquier cosa, y así poder dibujar tus personajes en distintas formas, distintos ángulos de una manera más fácil y libre. Saber estructurar, dominar el arte de la simplificación de formas es el primer paso que va a permitirte el que comiences a dibujar tus personajes sin referencias. Comenzaremos con algo clásico y sencillo. Aquí estoy utilizando una foto de mi brazo para explicarte cómo estructurar utilizando una referencia. Generalmente, cuando utilizamos una referencia, lo que hacemos de forma intuitiva y normal es, evidentemente, interpretar lo que vemos tal cual. En este primer boceto es la forma justamente en la que acostumbramos a dibujar cuando utilizamos un modelo. En este caso, pues tratamos de guardar cierta coherencia a nivel anatómico, muscular, las protuberancias, etc. Tratamos de interpretar lo mejor posible lo que vemos. En este caso, un brazo. Y está muy bien si lo que queremos es practicar anatomía. Pero a menos de que seas un artista con mucha experiencia o directamente un profesional, esto no va a servirte de mucho si lo que deseas es interpretar, por ejemplo, este brazo en otro ángulo, en otras posiciones, sin necesidad de utilizar otra referencia. Dicho de otra manera, aquí no estamos aprendiendo a dibujar un brazo masculino. Lo que estamos aprendiendo es a dibujar este brazo en concreto, en esta posición. Y es justamente aquí donde el trabajo de la estructuración adquiere toda su importancia, todo su sentido. Así que lo que vamos a hacer a continuación es simplificarlo todo. Vamos a convertir el brazo, el antebrazo y las manos en dos cilindros y un cuadrado respectivamente. Una vez hecho esto, nuestro trabajo consistirá en imaginar todas estas formas en distintas posiciones y ángulos. Y utilizando estas figuras geométricas sencillas de entender, verás cómo todo esto te será mucho más sencillo de aplicar. Seguido de todo esto, ya te puedes ocupar de la anatomía.
Y bien, después de todos estos ejercicios un tanto sencillos, pasamos a algo más complicado. En la casi totalidad de mis vídeos he usado el cuerpo humano, tanto masculino como femenino, para explicar muchos conceptos, ya que por la naturaleza de los temas tratados no me quedaba de otra. Así que en esta oportunidad, ya que tengo la libertad, pues voy a tomar un animal. En este caso, el tiranosaurio Rex, conocido por todo el mundo. Lo primero será tomar una referencia estándar. Obviamente no hay fotos reales de este animal, pero bueno, ya en internet encontrarás muchas imágenes pues que lo parecen. Yo te aconsejo, si posible, que esta referencia esté de perfil para facilitarte el dibujado. Pero cualquier posición puede funcionar. Luego vamos a ir poco a poco identificando las articulaciones, y es que es a partir de ahí que vamos a crear las piezas de nuestra estructura. Por ejemplo, la cabeza sería un gran cubo, el cuello un cilindro y así sucesivamente todos los miembros del cuerpo hasta formar la estructura completa. Una vez todo esto identificado, nuestro objetivo, como no, será imaginar esta estructura en diferentes posiciones y ángulos. Aquí mi consejo es que comiences por el tórax, es la parte más grande. Y es a partir de ahí que todo toma forma. Yo curiosamente comienzo por la cabeza, pero más que una virtud es simplemente una costumbre. Y llegados a este punto, lo siguiente será más que todo un trabajo de observación. Y por cierto, antes de que se me olvide, siempre que practiques la estructura, utiliza el mapeado. Esto último son las líneas que bordean las figuras. Su función es evidenciar los ángulos de las formas y sus eventuales protuberancias. Esto te será de muchísima ayuda, así que trata de utilizarlas siempre. Dominar esto requiere cierto trabajo y dedicación y debe ir de la mano junto con otro tipo de ejercicios, con otro tipo de temas como la perspectiva, los volúmenes, el dinamismo, etc. Y como todo, la práctica será tu mejor aliado. Pero te puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que cuando logres someter esta noción, tu pulso se irá liberando poco a poco y tu creatividad se irá incrementando, por lo menos en lo que respecta el imaginar las posiciones de tus personajes. Al terminar con estos tiranosaurios Rex, pasaré a realizar otros ejemplos utilizando el mismo método, descomposición de formas y creación de estructura. Y bien, como dije anteriormente, ahora voy a aplicar todas estas nociones utilizando otros animales. Y mientras realizo esto, me gustaría decir que la finalidad de estos ejercicios, junto a muchos otros relacionados con el dibujo, es que los practiques hasta dominarlo lo suficientemente bien para no tener que hacerlos cada vez que quieras dibujar algo o a alguien. Que esta etapa de estructuración se haga mentalmente. Sin embargo, no te obstines a hacerlo si sientes que las cosas no te están saliendo como lo esperabas. Seguramente es que de pronto debas revisar algunas nociones que habrás pasado por alto por alguna razón. Son cosas que suelen suceder sobre todo a aquellos que aprenden por sus propios medios. Sabiendo estructurar bien y junto con un buen manejo de la anatomía, tus personajes tomarán otra dimensión. Recuerda también que todo esto es aproximativo. No se trata de que todo quede perfecto, se trata de que se vea bien. Dicho esto, al terminar con estas estructuras, te mostraré algunos ejercicios sencillos de realizar para todos aquellos artistas con un poco menos de experiencia. Aquellos que les resulta todavía difícil interpretar todo esto y no terminen abandonando en el intento.
Y mientras termino estos gorilas voy a dar una pequeña información, y es que voy a tomarme unas merecidas vacaciones por 2 semanas, así que durante ese tiempo pues trataré de traer vídeos al canal, un poco tipo prácticas ya que seguiré dibujando, pero no podré hacer montajes como os hago de costumbre, por ejemplo como hoy, por cuestiones obviamente de tiempo. En esta parte del vídeo te voy a recordar cosas muy sencillas que solemos olvidar justamente por lo sencilla que son, que pueden llegar a ser. Cuando hablamos de estructuras, hablamos de conjunto de formas, de volúmenes. Si tienes problemas para crear una estructura correctamente, quiere decir que no estás lo suficientemente familiarizado con los volúmenes. Así que debes volver hacia atrás y ocuparte de esto. Y justamente es lo que te quiero mostrar aquí. Se trata de crear formas simplemente. Regulares, irregulares, cualquier cosa es válida. Puedes utilizar puntos de fuga también si lo deseas o simplemente una perspectiva isométrica. Crea sistemas al azar, tuberías, cosas con patas, con brazos. La meta no es aprender a dibujar cosas bonitas ni con sentido. La meta aquí es entrenarte a ver y pensar en 3 dimensiones, lo cual es una de las bases más importantes del dibujo. Al cabo de esto te mostraré otro ejercicio también elemental que va muy de la mano con este que nos ocupa actualmente. En este siguiente ejercicio lo puedes llevar a cabo muy fácilmente si cuentas con una tableta gráfica, un iPad, un Samsung Tab o este tipo de herramientas. Se trata de bajarte imágenes, descargarlas de personas, animales o cualquier cosa que quieras dibujar y dibujar sobre ellas con la finalidad obviamente de crearle una estructura, en este caso sí, algo coherente en base a lo que estás viendo. También se podría de forma tradicional, pero sería un poco más tedioso ya que te tocaría imprimir las imágenes o si tienes una revista vieja o un periódico, pues rayar encima de ellos donde haya algún personaje o algo que te interese estructurar. Practicando esto regularmente llegará un momento en el que empezarás a utilizar las referencias de forma correcta y no solamente, sino también vas a saberlas interpretar desde otro punto de vista. Y bueno, mientras pongo en práctica todo lo que vimos en este vídeo, me voy despidiendo. Como siempre espero que este vídeo te haya gustado, si es así, déjamelo saber con un like, con un comentario y un súper gracias, serán los bienvenidos y ayudarán a este servidor a seguir trayendo contenido. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado, por haber llegado hasta el final de este vídeo y nos vemos en próximos trabajos. ¡Chao!